¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón, concluyó que todo en la vida es vanidad? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente esto? En este episodio de Libros Maestros, vamos a descubrir la sabiduría oculta que el rey Salomón compartió en su obra más enigmática, el Eclesiastés. Quédate con nosotros, porque vamos a desentrañar los secretos que te ayudarán a entender no solo la vida, sino el propósito profundo detrás de todo lo que hacemos. ¿Estás listo para ver el mundo con nuevos ojos? Bienvenidos al canal Libros Maestros, donde analizamos las obras más poderosas que pueden transformar nuestra forma de pensar y vivir. Si disfrutas de los resúmenes y análisis profundos sobre libros de desarrollo personal, filosofía y sabiduría antigua, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Capítulo 1. El predicador. El primer capítulo nos adentra en la reflexión del rey Salomón, cuya vida, a pesar de estar marcada por la sabiduría y los logros materiales, concluye en una profunda enseñanza acerca de la vacuidad de los esfuerzos humanos cuando estos se limitan a lo que está debajo del sol. El capítulo comienza con la famosa expresión del Eclesiastés 1:2, donde Salomón declara: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Esta frase subraya el tono central del libro, donde el rey reflexiona sobre el aparente sinsentido de todo lo que el ser humano logra y experimenta en este mundo material. Salomón, habiendo alcanzado el pináculo de la riqueza, el poder y la sabiduría, se siente desilusionado por la futilidad de todo aquello que ha logrado. Este sentimiento de vacío es el tema recurrente en toda la obra. Uno de los puntos clave que Salomón menciona es la impermanencia de los ciclos de la naturaleza, representada en los versículos 6 y 7 de Eclesiastés. El viento va al mediodía y rodea al norte, va rodeando de continuo, y por sus derroteros vuelve el viento de nuevo. Este ciclo eterno del viento simboliza la repetición incansable de los eventos naturales, destacando que aunque las cosas parecen moverse y cambiar, todo en realidad sigue el mismo patrón y no hay novedad bajo el sol. En el versículo 7 de Eclesiastés, Salomón continúa diciendo: «Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo». Esta imagen de los ríos que fluyen continuamente hacia el mar, pero que nunca lo llenan, refleja el mismo sentimiento de monotonía y repetición que caracteriza la existencia humana. Todo esfuerzo humano parece dirigirse hacia algún objetivo, pero ese objetivo nunca se alcanza plenamente, siempre queda algo por llenar, algo por completar. Salomón se pregunta en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí expresa su duda sobre el valor de las actividades terrenales, sugiriendo que todo lo que el hombre hace en este mundo carece de propósito eterno. Aunque las personas trabajen arduamente, acumulen riquezas, poder o logros, Salomón afirma que todo es efímero y carente de verdadero significado. Otro punto crucial en este capítulo es la comparación entre las generaciones, que se refleja en el versículo 4. Generaciones van y generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. Salomón observa la continuidad de la vida en la tierra, pero también reconoce que mientras la tierra permanece, las generaciones de hombres pasan, y con ellas todo lo que éstos han logrado. Esto refuerza la idea de la temporalidad de la vida humana frente a la aparente eternidad de la creación. En la narrativa de este primer capítulo, se menciona también cómo Salomón, en su vida, se permitió caer en los excesos, especialmente en la adoración de dioses ajenos y las mujeres paganas. Esto lo llevó a alejarse de la verdadera fuente de sabiduría y a buscar la satisfacción en las cosas temporales. Sin embargo, al final de su vida, Salomón reconoce que su búsqueda fue inútil y que todo aquello que obtuvo a través de su trabajo y su poder no le trajo la paz que tanto anhelaba. Además, se menciona cómo el viento del espíritu puede simbolizar una intervención divina en los ciclos naturales y en la vida humana. El versículo 6. Va rodeando de continuo, y por sus derroteros vuelve el viento de nuevo, es interpretado como una señal de que, en ciertos momentos, Dios interviene en el mundo para guiar o corregir el curso de los eventos, como se ha visto en varias etapas de la historia bíblica.
La imagen del viento en este contexto no solo representa los fenómenos naturales, sino también el Espíritu de Dios moviéndose entre los hombres para traer renovación. El capítulo finaliza con una reflexión acerca de cómo, a pesar de todos los logros y avances que la humanidad ha experimentado desde los tiempos de Salomón, el hombre sigue repitiendo los mismos errores. Las nuevas ideas no son más que versiones recicladas de las viejas, y aunque las circunstancias cambien, la naturaleza humana sigue buscando satisfacción en las cosas temporales y no en la conexión con lo divino. En resumen, el primer capítulo de este libro nos invita a reflexionar sobre la futilidad de perseguir logros materiales y temporales sin una comprensión más profunda del propósito divino. Salomón, con toda su sabiduría y riqueza, llegó a la conclusión de que todo lo que se hace debajo del sol es temporal y vacío si no está alineado con la voluntad de Dios. Los ciclos de la naturaleza y de la vida humana solo encuentran sentido cuando se les ve a la luz de lo eterno y lo divino. Capítulo 2. Vanidad y aflicción de espíritu. Este capítulo del libro resalta las reflexiones profundas de Salomón acerca de la vida, el éxito material y el vacío espiritual. A pesar de ser hijo de David y haber sido elegido por Dios para construir el templo en Jerusalén, Salomón llegó a una conclusión sombría sobre la existencia humana. Después de lograr un reino próspero y estable, alcanzar riqueza, fama y sabiduría, Salomón reflexionó sobre lo efímero de todo lo que había alcanzado. En Eclesiastés capítulo 2, Salomón relata su búsqueda de la satisfacción a través de las obras materiales y el disfrute de los placeres. Detalla cómo se entregó a construir casas, plantar viñedos, crear jardines y huertos, e incluso almacenar grandes cantidades de oro y plata. También menciona cómo reunió a músicos y cantantes, e intentó disfrutar de los deleites de la vida, buscando siempre aumentar su grandeza. Sin embargo, a pesar de todo lo que logró, al final llegó a la conclusión de que todo era vanidad. En el versículo 11, Salomón expresa uno de los temas más recurrentes en el libro de Eclesiastés. Y he aquí, todo vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí, debajo del sol, es una metáfora de la vida terrenal, la existencia cotidiana, donde todo lo que los seres humanos intentan alcanzar por sus propios medios resulta inútil sin Dios. A través de esta frase, Salomón expresa que, aunque parecía haberlo tenido todo, no había encontrado satisfacción real. A pesar de su sabiduría, sus riquezas y sus logros, no encontraba paz interior, sino una sensación de vacío profundo. El capítulo también profundiza en la ironía de la prosperidad. Salomón cuestiona por qué, a pesar de todo su éxito, no se sentía realizado. Observa que, en tiempos de gran prosperidad, como la que él mismo experimentó, las personas tienden a alejarse de Dios. El corazón humano se vuelve codicioso, confiando en la abundancia material y olvidando su verdadera fuente de vida. Salomón vio este patrón no solo en su propio reino, sino también en la historia de Israel, y más ampliamente, en la humanidad. Una reflexión importante en este capítulo es el reconocimiento de que la prosperidad puede ser una prueba incluso más grande que la adversidad. Mientras que la pobreza o las dificultades a menudo empujan a las personas a buscar a Dios, la riqueza y el éxito pueden hacer que se olviden de Él. Salomón advierte que el logro material no solo es temporal, sino que puede desviar a las personas de su propósito espiritual. Además, el capítulo hace una comparación entre la situación actual de muchas naciones, como Estados Unidos, y la de Israel en la época de Salomón. Aunque estas naciones han alcanzado altos niveles de prosperidad material, han experimentado un declive espiritual similar al que Salomón observó en su tiempo. El autor sugiere que estas sociedades, a pesar de su éxito externo, están espiritualmente empobrecidas, ya que han perdido de vista lo que realmente importa: su relación con Dios. En el versículo 15, Salomón reflexiona sobre el destino de los sabios y los necios. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al loco, me sucederá a mí también. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. A través de esta declaración, Salomón se da cuenta de que, sin importar cuán sabio o rico sea,
El destino final de todos los seres humanos es el mismo, la muerte. Esta revelación lo lleva a una profunda desilusión, ya que incluso la sabiduría y el conocimiento no pueden salvarnos de nuestro destino mortal. El capítulo concluye con una dura lección sobre la vanidad de confiar en las obras materiales y los logros terrenales. Salomón, quien fue uno de los hombres más sabios y ricos de la historia, concluye que todo es vanidad sin Dios. Toda la riqueza, la fama y los placeres que el mundo pueda ofrecer no pueden llenar el vacío en el corazón humano. Solo una vida centrada en Dios puede brindar verdadera paz y satisfacción. Capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Para todo hay sazón, y toda voluntad debajo del cielo tiene su tiempo determinado. Este texto nos recuerda que todo en la vida tiene un ciclo y un momento específico, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la guerra y la paz. La lista de antítesis mencionadas nos invita a considerar que la vida es un conjunto de contrastes, y que todas estas fases son parte del plan divino. En este capítulo también se hace una conexión con la caída del diablo y la batalla en los cielos, en la que Satanás y sus ángeles son expulsados, como menciona el libro de Apocalipsis. Se nos lleva a reflexionar sobre las decisiones erradas que tomó el diablo, creyendo que podía sustituir a Dios, pero ignorando la grandeza del plan divino, que incluye la redención de la humanidad. Jesús, al morir y resucitar, derrotó a la muerte y al poder de Satanás, permitiéndonos ser reconciliados con Dios y, a través de su Espíritu, vivir en victoria sobre el pecado y la muerte. Uno de los mensajes centrales de este capítulo es la comprensión de que todas las cosas bajo el sol son temporales y que solo aquellas obras realizadas conforme a la voluntad de Dios perduran para siempre. Esto se refleja en la pregunta retórica: ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? El texto deja claro que, aunque el trabajo y las obras pueden ser satisfactorias, si no están alineadas con los propósitos de Dios, eventualmente resultarán en vanidad y aflicción de espíritu. El capítulo también toca el tema del juicio final, recordando que todos seremos juzgados por nuestras acciones. Salomón reconoce que, aunque el hombre se esfuerza y trabaja arduamente, solo aquellas cosas que son hechas en y para Dios tienen verdadero valor eterno. La oración final nos recuerda la importancia de preparar nuestro corazón para seguir a Dios y recibir su corrección con humildad. Se enfatiza que solo a través de la obra del Espíritu Santo podemos ser limpiados y transformados para cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la temporalidad de nuestras obras y la necesidad de poner nuestras vidas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Capítulo 4. ¿Hay consuelo para los oprimidos? A lo largo de su vida, Salomón observó la violencia y el sufrimiento de los oprimidos bajo el sol, destacando que no tienen un consolador y que el poder reside en manos de los opresores. Esta visión parece pesimista, ya que considera que es mejor no haber nacido para evitar las malas obras que suceden en el mundo. A lo largo del texto, se evidencia una perspectiva similar a la que muchos hoy podrían considerar como de izquierda o incluso de extrema izquierda en cuanto a su preocupación por la justicia social. Sin embargo, Salomón, con toda su sabiduría, concluye que ni los proyectos políticos ni los líderes que abogan por los oprimidos son capaces de resolver verdaderamente el problema. El Señor Jesús, por otro lado, brinda una visión diferente al ofrecer consuelo a los que lloran, prometiendo la llegada del Espíritu Santo como el consolador definitivo. Salomón, en su tiempo, no podía contar con esta promesa, y por eso su desesperanza en cuanto al consuelo para los oprimidos. El mensaje se profundiza al recordar que, según las Escrituras, Satanás es el príncipe de este mundo y mantiene su poder a través de la naturaleza caída del hombre, manifestada en el culto a la bestia. El capítulo también aborda temas como la envidia que surge del éxito ajeno y cómo esta envidia consume al hombre. Salomón ve esto como una vanidad y aflicción de espíritu. A lo largo de este capítulo, se destaca la futilidad de buscar la satisfacción en el trabajo, la riqueza o las estructuras de poder, que solo llevan al aislamiento y la insatisfacción. La solución, según el texto, no se encuentra en las políticas de izquierda o derecha, sino en la relación correcta con Dios, bajo su autoridad y corrección.
En este contexto, se introduce la importancia de la unidad entre las personas. Salomón señala que es mejor caminar acompañado que solo, reconociendo la importancia de las relaciones humanas sinceras y auténticas. El Espíritu Santo, según la enseñanza de Jesús, permite a las personas caminar juntas, limpias de corazón, bajo la guía de Dios. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre la naturaleza de Jesucristo, quien, aunque nació pobre, salió de la cárcel para reinar, simbolizando su victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Esto apunta hacia la segunda venida de Cristo, cuando su reino dominará la tierra. Capítulo 5. El sacrificio de los locos. En el capítulo 5 se profundiza en los rituales y sacrificios religiosos desde la perspectiva de Salomón y las enseñanzas bíblicas. Se hace referencia a los dos calendarios que seguía el pueblo de Israel, el calendario agrícola y el calendario sagrado, ambos basados en la luna, y cómo estos marcaban las principales festividades religiosas, como la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. El capítulo comienza advirtiendo sobre la importancia de acercarse a Dios con humildad y no a través de sacrificios vacíos, descritos como sacrificio de los locos. Salomón exhorta a escuchar a Dios en lugar de ser rápido para hablar o hacer promesas que no se cumplirán, ya que Dios está en los cielos y todo lo que hacemos en la tierra es observado por Él. El sacrificio de Jesús es mencionado como el acto supremo de redención, siendo Él el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se explica cómo este sacrificio cambió las dinámicas de adoración, ya que, en el Nuevo Testamento, los verdaderos adoradores no están limitados por lugares o rituales específicos, sino que adoran en espíritu y verdad, como lo menciona Jesús en Juan 4:23. Se reflexiona sobre el peligro de las palabras vacías, tanto en los compromisos religiosos como en las promesas que hacemos a Dios. Se hace hincapié en la advertencia de Salomón sobre no hacer promesas que no se puedan cumplir, ya que esto no agrada a Dios. Jesús, en el Nuevo Testamento, también aborda este tema, enseñando que debemos ser honestos en nuestro hablar, diciendo simplemente sí o no, evitando juramentos innecesarios. El capítulo critica la religión controlada por el hombre, que impone dogmas, credos y ritos vacíos, alejando a las personas de una verdadera relación con Dios. Se menciona que muchos rituales religiosos se han convertido en actos mecánicos, que carecen de la autenticidad espiritual que Dios espera. Esta religión vacía se compara con el sacrificio de los locos, ya que no está guiada por el Espíritu Santo. Finalmente, el capítulo resalta la importancia del gozo que proviene de una verdadera relación con Dios. Salomón concluye que el verdadero gozo viene de agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad, dejando de lado las preocupaciones por las riquezas o la acumulación de bienes materiales, las cuales son solo vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 6. La mujer más amarga que la muerte. En el capítulo 6, el sabio rey reflexiona sobre un mal común entre los hombres, tener muchas riquezas, bienes y honra, pero no poder disfrutarlos. Salomón dice que Dios puede dar todo lo que uno desea, pero sin la capacidad de gozar de esos dones, es como si esas bendiciones se volvieran vanas, algo que describe como una enfermedad maligna. Tener mucho y no poder disfrutarlo es una de las mayores tragedias que existen. Salomón continúa afirmando que si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, pero no encuentra satisfacción en lo que tiene, es mejor que no hubiera nacido. Hace una conexión con la sepultura, recordando que Jezabel, por ejemplo, no tuvo un entierro digno, lo que simboliza la pérdida total de propósito y conexión con Dios. En términos espirituales, la falta de sepultura está asociada a no haber transformado el hombre viejo por el nuevo, como lo explica el bautismo en Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Además, menciona algo que se puede aplicar perfectamente a nuestro contexto moderno. Todo el trabajo del hombre es para su boca, pero su deseo nunca se sacia. Jesús lo resume de manera brillante cuando dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo capítulo 5, versículo 6. Esta es una llamada a que busquemos satisfacción en lo que es correcto a los ojos de Dios, y no en los placeres o logros mundanos,
que nunca serán suficientes por sí solos. Salomón también nos advierte sobre la diferencia entre sabiduría y necedad. Aunque alguien sea sabio, si no goza de las bendiciones presentes, termina en la misma posición que un necio. Aquí nos aconseja que es mejor disfrutar del bien presente que perdernos en deseos errantes, ya que esos deseos nos alejan del camino de Dios. Otra enseñanza importante es que Salomón reconoce que hay fuerzas más poderosas que el hombre, como el pecado y el diablo, contra las que no podemos luchar solos. Sin la gracia de Dios, estas fuerzas nos superan. Aquí vemos que Salomón, en su sabiduría, nos invita a depender de Dios para vencer estas luchas. Nos recuerda que la naturaleza humana, por sí sola, tiende a corromperse, lo que también menciona en Génesis, capítulo 1, versículo 31, y capítulo 6, versículo 5. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir una vida plena. No se trata solo de acumular riquezas, sino de saber disfrutar de las bendiciones de Dios y reconocer que el verdadero gozo proviene de una relación genuina con Él. Es un recordatorio de que sin Dios, incluso los logros más grandes son vanidad y aflicción de espíritu, tal como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Capítulo 7. Para toda voluntad hay tiempo y juicio. Salomón comienza diciendo que no hay nadie como el sabio, aquel que puede interpretar las cosas, y cuya sabiduría hará que su rostro brille. Este hombre sabio es, sin duda, Jesucristo, el único que posee la verdadera sabiduría y que interpreta todo con precisión divina. En Isaías capítulo 53, versículo 2, se menciona que Jesús no tenía una apariencia externa destacada, pero en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, Juan lo describe con un rostro resplandeciente como el sol en su máxima fuerza, después de su resurrección. A continuación, Salomón aconseja que guardemos el mandamiento del Rey, que no es otro que el mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros. También nos recuerda que nuestro pacto es amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal como lo enseñó Jesús en Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Salomón advierte sobre la rebeldía, diciendo que no seamos rápidos para rebelarnos contra el rey, ya que él puede hacer lo que desee. Aquí se hace una reflexión sobre su propia vida. Salomón se rebeló contra Dios, pero al final parece haber desistido de su maldad. Sin embargo, aunque Dios perdona, las consecuencias de nuestras acciones pueden tener repercusiones a largo plazo, tal como ocurrió con su reino, que fue dividido después de su muerte. El capítulo también nos enseña que para todo hay un tiempo y juicio. El sabio conoce el momento adecuado para cada cosa, pero el hombre natural, por más dones que reciba de Dios, nunca podrá entender plenamente lo que será o cuándo ocurrirá. Solo los nacidos de nuevo, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, pueden discernir lo que Dios está haciendo. Una de las reflexiones más profundas de este capítulo es que nadie tiene potestad sobre el día de su muerte. Ningún hombre, por más sabio o poderoso que sea, puede controlar el espíritu o retenerlo. Ni las armas ni la impiedad pueden librar a los hombres en esta guerra contra la muerte. Solo Jesucristo tiene poder sobre la muerte, como lo demostró en su resurrección y al vencer la tumba. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Salomón también hace una crítica a los reyes y líderes de su tiempo, quienes a menudo se enseñorean unos sobre otros para su propio mal. Sin la guía de Dios, todos los hombres, incluidos los reyes, se convierten en opresores, hiriéndose a sí mismos en el proceso. Incluso aquellos que frecuentaban el lugar santo y vivían con rectitud, después de su muerte, son olvidados por el mundo, mientras que los impíos son recordados y mencionados. Esta es otra reflexión sobre la vanidad del mundo y lo efímero que es el reconocimiento humano. Finalmente, Salomón alaba la alegría, reconociendo que, en última instancia, lo mejor que el hombre puede hacer es comer, beber y disfrutar del bien que Dios le ha dado durante su vida en la tierra. Sin embargo, señala que este gozo verdadero solo puede provenir de una relación con Dios, ya que cualquier otro tipo de alegría que no esté arraigada en lo espiritual es vanidad. Capítulo 8.
El tiempo malo. El capítulo 8 de la filosofía del rey Salomón nos habla sobre el concepto del tiempo malo y la inevitabilidad de la muerte. Salomón reflexiona sobre cómo tanto los justos como los impíos, todos por igual, enfrentan un mismo destino, la muerte. Él recalca que, aunque los justos y los sabios están en las manos de Dios, no podemos conocer con certeza ni el amor ni el odio, pues todo lo que sucede delante de nosotros es incierto. Esta es una poderosa lección sobre la naturaleza impredecible de la vida. En este capítulo, se describe cómo el tiempo malo afecta a todos, sin importar su posición o estatus. Salomón habla del Seol, la morada de los muertos, y cómo, en su tiempo, las almas iban allí sin poder volver, aunque él no tenía una comprensión completa de lo que ocurría después de la muerte. Más tarde Jesús clarificó que, tras su sacrificio, las almas de los justos ya no irían al Seol, sino que serían llevadas al cielo. Salomón también destaca que hay esperanza mientras aún estemos vivos, pues mientras vivamos, tenemos la capacidad de hacer el bien y arrepentirnos. Usa una analogía, diciendo que es mejor ser un perro vivo que un león muerto, lo cual simboliza la importancia de aprovechar la vida que tenemos ahora para hacer lo correcto. Cuando morimos, todo lo que amamos, odiamos o envidiamos desaparece. Uno de los puntos más significativos del capítulo es la importancia de hacer todo con diligencia mientras tengamos vida. En el Seol ya no hay trabajo ni sabiduría. Por eso, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos mientras estemos vivos, porque después de la muerte ya no habrá tiempo para cambiar lo que hicimos o no hicimos. Salomón concluye reflexionando sobre cómo el hombre no conoce su tiempo y cómo, en un momento, todo puede cambiar inesperadamente. Este capítulo es un recordatorio de que, aunque el destino final de todo sea la muerte, la manera en que vivamos y lo que hagamos con nuestro tiempo es lo que realmente importa. Capítulo 9. El que mudare las piedras. Salomón comienza con una poderosa analogía, diciendo que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumador, lo que significa que una pequeña locura o falta de juicio puede arruinar la reputación de alguien sabio u honorable. Esta imagen subraya la fragilidad de la sabiduría y el honor. Incluso un error menor puede tener grandes repercusiones. Salomón también menciona que el sabio siempre tiene el corazón en su mano derecha, mientras que el loco lo tiene en la izquierda, sugiriendo que los sabios siempre están en control y toman decisiones justas, mientras que los locos actúan imprudentemente, anunciando su locura en cada paso. Un aspecto importante en este capítulo es el llamado a la humildad. Salomón nos recuerda que la mansedumbre puede ayudar a calmar grandes pecados y que es necesario mantener la compostura incluso cuando nos enfrentamos a la crítica o el conflicto. También utiliza la imagen del que muda las piedras para hablar de quienes intentan alterar las reglas establecidas, como los que cambian los límites morales o las leyes de la sociedad. Salomón advierte que aquellos que lo hacen enfrentarán tribulaciones. Aquí, el enfoque está en el daño que se causa al alterar las estructuras fundamentales, comparándolo con cortar leña en peligro. Otro tema central del capítulo es la crítica a la inmadurez en el liderazgo. Salomón advierte que cuando los líderes son inmaduros y sus príncipes se entregan a banquetes y placeres en lugar de cumplir con sus responsabilidades, la tierra sufrirá. Esto refleja una llamada a la responsabilidad y al sacrificio en el liderazgo, sugiriendo que los líderes deben ser nobles de corazón y actuar en beneficio de su pueblo. En resumen, este capítulo nos enseña que incluso pequeñas malas decisiones pueden tener grandes consecuencias, que la sabiduría reside en la humildad y el autocontrol, y que los líderes deben actuar con madurez y responsabilidad si quieren mantener la estabilidad y el bienestar de su tierra. Capítulo 10. Echa tu pan sobre las aguas. En el capítulo 10 de La filosofía del rey Salomón, titulado Echa tu pan sobre las aguas, encontramos una serie de enseñanzas centradas en la generosidad, la inevitabilidad del juicio divino y la importancia de actuar con sabiduría durante el tiempo que tenemos en la tierra. El primer versículo, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás, sugiere que debemos compartir lo que tenemos con los demás, confiando en que nuestras buenas acciones
eventualmente retornarán en forma de bendiciones. Esto también alude a la idea de que lo que sembramos en esta vida será lo que cosechemos más adelante. Este principio resuena en la enseñanza cristiana de que el que siembra generosamente también segará generosamente. El capítulo destaca la importancia de la generosidad sin importar las circunstancias, reflejado en el versículo que menciona. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta instrucción nos invita a ser generosos no solo en tiempos buenos, sino también a prepararnos para tiempos difíciles. La Biblia enfatiza en diferentes pasajes que compartir con los demás es clave para reflejar el amor de Dios y generar un impacto positivo. También hay un fuerte enfoque en el valor de actuar a pesar de las incertidumbres. El que al viento mira, nunca sembrará. Nos recuerda que si estamos constantemente preocupados por las circunstancias, nunca tomaremos acción. En la vida, siempre habrá situaciones adversas o inciertas, pero el consejo de Salomón es seguir adelante y hacer el bien, porque las condiciones nunca serán perfectas. El capítulo también nos habla del juicio final, cuando todas nuestras acciones serán evaluadas. Esto lo vemos en el versículo que dice, Dios te traerá a juicio por todo lo que hagas. Salomón nos insta a vivir con propósito y sabiduría, entendiendo que todo lo que hagamos será juzgado en algún momento. Finalmente, se resalta la vanidad de la juventud y los placeres de la vida, recordando que debemos enfocarnos en lo eterno. Aunque la juventud es un tiempo para disfrutar, Salomón recuerda que toda obra será evaluada por Dios, por lo que es crucial vivir de manera recta y justa. Este capítulo es un llamado a vivir generosamente, con sabiduría, y siempre conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias a largo plazo, tanto en esta vida como en la próxima. Este libro nos ha brindado profundas reflexiones sobre la vida y cómo podemos vivirla de manera más sabia, enfocada en lo que verdaderamente importa. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, llegó a la conclusión de que las riquezas, el poder y los placeres son vanidad si no están alineados con los principios de Dios. A través de este texto, aprendimos que el verdadero propósito de la vida radica en la sabiduría divina, la generosidad y el temor de Dios. El mensaje principal es claro: todo lo que hagamos bajo el sol debe estar orientado hacia lo eterno, sabiendo que nuestras acciones serán juzgadas. Salomón nos llama a ser diligentes, a compartir nuestros bienes con los demás, y a recordar siempre a nuestro Creador en cada etapa de nuestra vida. Nos enseña que las posesiones materiales, las ambiciones personales y la fama son pasajeras. Lo único que perdura es la relación que construimos con Dios y cómo reflejamos esa relación en nuestras acciones hacia los demás. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la filosofía del rey Salomón. Si te ha gustado este análisis y crees que estas reflexiones pueden inspirar a otros, no dudes en darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal, Libros Maestros. Aquí, seguimos trayéndote las mejores enseñanzas de grandes libros, ayudándote a aplicar la sabiduría de los maestros en tu vida diaria. No olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en el siguiente resumen. ¡Hasta pronto!